Estamos. Ok, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, Todopoderoso, Señor. Te damos las gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por el aire que respiramos, Señor. Gracias porque tenemos un techo en el cual podemos descansar. Gracias, Padre, porque tú siempre estás cuidando de nosotros en toda situación. Padre, gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Tantas cosas grandes que tú haces. Tú nos llevas a diferentes lugares, Señor, y nos traes con bien. Gracias por el tiempo que pude compartir con mi hija, Señor. Gracias porque tú permites cosas bellas. En esta noche yo te pido, Señor, muy especialmente por cada uno de los hermanos que están conectándose para aprender, Señor, en este estudio bíblico. Te damos las gracias, Señor, porque cada uno siente el deseo de aprender de tu palabra. Por aquellos que alguna razón están trabajando, Señor, tú los conoces, tú conoces su vida y que tú te puedas llegar a ellos de igual manera. Te pido en esta noche por nuestro hermano pastor, gracias porque siempre es de gran sabiduría para nosotros, Señor, y de gran apoyo. Gracias porque siempre nos instruye, Padre, en el conocimiento de tu palabra. Sigue usando grandemente nuestro medio. Mira, nuestra hermana Aida, de igual manera, la ponemos delante de tu presencia para que tú la sigas bendiciendo, tú la sigas protegiendo, tú la sigas usando de una manera especial. Mira, Rubén, Señor, está delante de tu presencia. Este hermano que sabemos que tiene un ministerio precioso en el cual tú lo has bendecido grandemente, Señor. Gracias porque tú lo cuidas, Señor. Estás con él en todo momento. Y confiamos, Padre, que podamos muy pronto verlo, Señor, que él pueda salir de ese lugar. Te pido también por David, por María, cada uno de los miembros de la familia pastoral están delante de tu presencia, para que tú estés ahí, Señor, en medio de ellos, Señor, que tú les suplas sus necesidades, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre, que siempre puedan ellos estar agarrados de tu mano, Señor, en todo momento. En esta noche también te pongo a las personas enfermas de nuestra iglesia. Mira a nuestra hermanita Alba, pasa tu mano sanadora sobre su rodilla. Levántala, Señor, quítale toda dolencia, Padre, que ella pueda siempre sentir, Señor, que tú estás de su lado, que tú eres su compañía, su pronto auxilio, que tú la cuides y que los ángeles guardianes acampen alrededor de ella. Mira también, Señor, yo te pido por mi madre, que tú sabes sus dificultades de su mente, Padre, controla de su mente, que pueda tener su mente conectada con las cosas tuyas, Padre, que no se afane por las cosas de este mundo, sino que se concentre en tu reino, Señor, en tus cosas, Padre. Que ella pueda sentir el deseo de congregarse y de estar el domingo con nosotros. Que tú le quites todo espíritu de enfermedad, Señor. Mira a mi hermano Luzán, que sabemos que él ha estado con este problema del colon, Padre, él tiene que ir a una cita médica prontamente, Padre, que tú estés ahí, Señor, también controlando cada una de las partes de su cuerpo, que tú seas el médico por excelencia. Y confiamos, Padre, que tú estás obrando en su vida y grandes cosas tienes tú preparada para cada uno de ellos, Señor, de mi hermano, Señor. Mira aquellos que están enfermos. Mira a nuestro hermanito Miguel Ángel, también te lo pongo en tu presencia. Mira también esta cita con este doctor prontamente. Te lo pongo para que tú, Señor, hagas la obra en su vida. Ya tú las estás haciendo, ya tú estás trabajando en él, Señor. Sabemos que tú eres el que estás ahí en control porque tú te llevas de todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y tú vas a estar con él en todo momento, Señor, y vas a tener buenas noticias, Padre. Mira, algún hermano, Señor, que no se sienta bien en este momento de nuestro grupo, Padre, que tú te llegues a ellos y que tú también le des el descanso. Mira a nuestra hermanita Mireya, que va a hacer algunos exámenes, Padre, que tú estés con ella también, que tú la puedas, que tenga esa confianza y de que tú vas a estar con ella en todo momento. Mira, en esta noche yo te pido también por la reunión de las hermanas Dorcas, que va a ser el día sábado, en el cual los caballeros también van a participar. De antemano te ponemos para que podamos gozarnos, para que podamos aprender de tu palabra, que podamos compartir como hermanos en coinonía, Señor, porque sabemos que tú siempre vas a estar ahí en medio de nosotros, Padre. Te pido también, Señor, por los niños de nuestra iglesia. Mira a Logan, mira a
Isabelita, Señor, mira, Isaac, cada uno de los niños de nuestra iglesia. Aquellos que tienen planes, Señor, de hacer la presentación de sus niños, que tú estés ahí en control, preparando todo, Padre, para que ese sea un día glorioso, Padre, porque sabemos que tú quieres que los niños vengan a ti y sabemos que sus padres tienen deseo de presentarlos, Señor. También te pido, Padre, en este estudio bíblico que tú nos prepares nuestra mente para poder captar el mensaje que nuestro hermano Miguel Ángel tiene para nosotros en esta noche, Señor. Porque todo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Jesús. ¡Aleluya! Oh, sí. Este es un tiempo especial. Un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. En este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quieres ser? Es el Señor. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será Señor, llena la tierra de su gloria, como las aguas se cubrirá con la gloria, Señor, recibir la gloria de mi Dios, quiero ser un instrumento en tus manos, úsame mi Dios, por el poder de tu Espíritu, avívame, 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 con tu Espíritu, avívame, avívame, con tu poder, avívame, avívame, con tu Espíritu, avívame, avívame, con tu poder, avívame, avívame, con tu Espíritu, avívame, avívame, con tu poder. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas. Oh, sí será
Pasamos a mi hermano Miguel con el hablamiento. Muy buenas noches, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias les doy a cada uno de ustedes por sus oraciones que están dando resultados. Hace bastante tiempo que no tuvo dolores de cabeza y pues como que se ha calmado mucho, pero sé que esta es la obra del Señor por las tantas oraciones que estoy recibiendo. Bien agradecido. Miguel, más alto, por favor. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Bien. No se oye muy bien. ¿No se oye bien? Se oye bien ahora, creo. Está tan lejos. ¿Me escucha bien o no? Se oye mejor. Okay. Me levantan la mano, me dicen si no se escucha, ¿ok? Sí, se oye bien Ya, ahora. no se escucha muy bien. Okay. ¿Quién es el que dice que no se escucha bien? ¿Alba? Sí, ¿No se escucha bien? un poquito ahora mejor. Ok, muchas gracias por la feedback. Ok. Me gusta oírlo bien claro, usted sabe. Sí, por supuesto. Muy bien, entonces gracias por continuar. Vamos vamos a cubrir parte del libro de Mateo en el capítulo 20. Vamos a cubrir en dos secciones, versículos del 17 al 19 y luego 20 al 23. La segunda parte, 20 al 23, es parte 1 de 2. Dios mediante, la siguiente semana cubriremos el resto de la enseñanza de Jesús en lo que pidió Juan y Jacobo. Capítulo 20 en Mateo. Correcto. 17 al El 19, otro número, 17 hasta el 23 vamos a cubrir hoy. 7 hasta 26. No, Ok. Mateo 20, ¿Ah? Mateo 20, versículo 17 hasta el 23. 17. 17, 26 No, 17 hasta el 23. hasta el 23. Ok. Gracias. Ahora está bien claro. Ahora lo oí mejor. Gracias. Gracias. Okay, bueno, esta vez vamos a entonces que alguien por favor vaya buscando a Marcos 10, 32 al 34. Otro que busque Lucas 18, 31 al 34. Por ahí también alguien busque Marcos 10, 35 Marco 10. al Okay. 40, Marco 10, ¿a qué otro número? 35 al 40. 35 al 40. Ajá. Ok, pues aquí vamos a empezar la clase. Gracias, mi hermana. Ok, déjeme buscar el libro. A los que puedan, por favor, si pueden poner sus micrófonos en mute y cuando les pida ya pues entramos a la lectura. Ok. Muchas gracias. Voy a dividir esta clase en dos partes. Primero vamos a hablar acerca del anuncio de Jesús por tercera vez acerca de su muerte. Voy a empezar haciéndoles una pregunta, si alguien lo sepa, que por favor nos dé su opinión. ¿Por qué era importante que el Señor anuncie su muerte? Esta es la tercera vez que lo hace a través de las escrituras que hemos estado estudiando. ¿Por qué es importante que el Señor anuncie su muerte? ¿Y por qué es importante que esté en la Biblia? Una profecía. Correcto, es profecía, dando a entender de que también él era profeta. ¿Ok? Y también para cumplir las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento, que indicaban cómo es que iba a morir. Pero si lo tenemos en el Antiguo Testamento, ¿por qué era necesario escribirlo en el Nuevo? Que se cumpliera. Confirmar que era cierto la profecía. Correcto, para confirmar que era cierto. Pero
Ojo que hasta este momento no se había cumplido nada, ¿verdad? Exacto. ¿No? Él simplemente lo único que hacía era repetir, y lo dijo 3 veces, de su muerte, que iba a ocurrir en su muerte y cómo iba a morir. ¿Ok? Y qué iba a pasar después de su muerte. Vamos a hablar un poquito acerca de la muerte de Jesús, para poder hablar de lo grande que es la resurrección de Jesús. En la muerte de Jesús, ¿quién iba a ser los jueces? ¿Quién lo iban a juzgar y condenar? Los religiosos, los escribas y los sacerdotes. Judíos. Su propio pueblo, ¿verdad? Jerusalén. ¿Ok? Los israelitas, los judíos. ¿Ok? ¿Quién iban a ser los verdugos? Y los ejecutores de la sentencia. Los judíos. Los romanos. 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 O sea, quiere decir los gentiles, ¿verdad? Los que no eran israelitas, los que no eran judíos. ¿Por qué el judío mismo no pensó en simplemente agarrar a Cristo y apedrearlo afuera? No tenían el derecho. Es en problema. No tenían el derecho, o sea, para dar muerte a Jesús, sino los jefes romanos. Porque las leyes las ejercían leyes. los romanos. La ley ya lo ejercían los romanos. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que pasó con Jesús y Esteban? Esteban lo apedrearon. ¿Quién lo apedreó? Pablo. Judíos, los mismos judíos. Ok, entonces, ¿por qué Jesús no pasó por un apedreamiento en vez de crucificamiento? Porque era el plan divino del Señor. Que Eso muriera en la estaba- cruz. Que muriera en la cruz, exacto. ¿Ok? Dos cosas eran importantes en esa época, ¿ok? Primero, el judío no estaba, como lo dijeron mis hermanos, que no estaban Autorizado, ¿ok? autorizados para la crucifixión. Solamente los romanos podían hacer eso, ¿ok? Segundo, no querían matar a nadie en las vísperas de la Pascua. ¿Okay? Porque el día que murió Jesús, entraban en Pascuas, en el sagrado religioso feriado que era celebrar la Pascua. Para los que no saben, los que recién se están uniendo, que están aprendiendo esto nuevo, la Pascua celebra el paso de la muerte en Egipto. La 10ª condena de Jehová ante el pueblo de Egipto, en donde marca que Moisés le indica a todos que la muerte iba a venir a recoger a todo primogénito. Y aquel que no hubiera manchado su marco de su casa con la sangre de un cordero, y hubiera marcado los 3 postes de la casa, sería el primogénito iba a ser matado, no solamente del hombre, sino también de sus bestias. Y esto ocurrió para aquel que desobedeció y no tenía esta sangre del cordero protegiéndolo de la muerte. No tenía la misericordia de Dios, no llegaba ante ellos. Pero miren que él protegió en esa época, protegió de la muerte a los primogénitos de esa época, la sangre de un cordero, ya anunciando desde entonces de la forma en cómo el Señor iba a salvarnos de la muerte. Muy bien, entonces, es correcto, los judíos solamente podían hacer, o sea, ya tenemos que hay un juez
los jueces, los religiosos de ese tiempo, y también un verdugo, que en ese entonces eran los gentiles, pero si vemos bien, ¿ok? Son los gentiles que aceptan más llevar la iglesia de Jesús y a entender acerca del evangelio que los judíos mismos. Hasta estos días, pues tenemos la misma condición. Son los gentiles que tienen más la misericordia y la bienaventuranza de aceptar y llevar la iglesia de Jesucristo más allá de lo que su propio pueblo lo está haciendo. Esto va a cambiar. Definitivamente llegará el día en que Jesús llegue y el pueblo judío admita y comprenda que era Jesús el Mesías siempre. Y esto vendrá en el día venidero, es en el día postrero. Y gracias a Dios por eso, porque será un día muy grande y todos nosotros pues esperamos que ese día pueda llegar, ya sea en que nuestros ojos lo puedan ver o seamos levantados de nuestro sueño cuando vayamos a la tumba. Bueno, voy a empezar con Señor anuncia su muerte. Es la tercera vez que lo hace, por si acaso. ¿Okay? Y dice así la palabra del Señor en Mateo. Mateo 20, versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esa es palabra de Dios. ¿Quién por favor tenga Marcos 10, 32 al 34? Y después el que tenga Lucas 18, 31 al 34. Marcos 10, ¿qué? ¿30 y qué? 32 al 34. O 32 al 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús subía adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Gracias, mi hermano. ¿Quién tiene Lucas? Lucas 18, que alguien lo lea, por favor, 31 al 34. Dice así: tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Amén. Amén. Vemos algunas cosas añadidas en lo que estamos estudiando solamente en estos primeros 3 o 4 versículos. ¿Okay? Vemos que en Marcos el Señor Jesucristo indica un poquito más acerca de las profecías del Antiguo Testamento acerca de lo que tenía que ocurrir. Como estaba predicho de que iba a ocurrir, así iba a ocurrir. Que sea siempre esto un recuerdo, mis hermanos, de que Dios cumple exactamente sus promesas. En su tiempo, cumple todo. No puede dejar de cumplirlas. Recuerden esto siempre. 2 grandes cosas de nuestro Señor Padre.
que va a cumplir todo lo que ha dicho que va a hacer. Y que en el proceso no hará ningún tipo de acepción de personas. Voy a tocar dos temas. Primero, ¿por qué Jesús utiliza tanto el denominativo de hijo del hombre? ¿Por qué no se llama hijo de Dios? ¿Por qué dice siempre hijo del hombre? Porque Él se hizo hombre. Correcto, se hizo hombre, pero si entendemos bien, ¿ok? Él ha utilizado esa palabra hijo del hombre 88 veces, está dicha en el Nuevo Testamento. 88 veces. ¿Ok? ¿Por qué utilizaba tanto esta frase? Es lo que quiero llegar con la clase de ustedes. Le pregunto porque la pregunta les vendrá el día que ustedes tengan que presentar defensa ante esta palabra. ¿Ok? ¿Por qué no decía que era hijo de Dios? Porque es hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no decía, y el hijo de Dios será llevado? No, se dice el hijo del hombre. ¿Qué pueden Porque, ah, porque se hizo, o sea, era humano como nosotros, exactamente, sentía las mismas cosas. O sea, no era que porque era un ser de otro, que no iba a sentir ni nada, iba a sentir todos los dolores, iba a salir sangre, iba a sufrir mucho, igual que nosotros. Muy bien, gracias, Sarai. ¿Quién fue el primer profeta que dijo esa frase, hijo del hombre? En el Antiguo Testamento. Fue el profeta Daniel. ¿Ok? Lo van a encontrar ahí, la primera vez que se utiliza en el Antiguo Testamento, hijo del hombre, es en profeta Daniel, que tuvo la visión de ver al hijo del hombre. Algo muy importante acerca de esto que quiero compartir con ustedes. Pero antes de llegar, quiero poner esto en la idea. Si el Señor, nuestro Dios, nos pedía de alguna forma un diezmo, que le demos 10% de nuestros ingresos para su obra, para la obra de Él. ¿Cuánto creen ustedes que es el porcentaje que Cristo impone sobre nosotros? ¿10, 30? Yo digo que 100%. 100%. 100%. Es 100%. ¿Ok? Cuando el Señor se transfigura, lo hemos pasado, hemos ido por esto, ¿verdad? Hemos ido por la clase de la transfiguración. Regresa el Señor a toda su gloria, en lo que realmente es antes de haberse convertido en una persona, en un ser humano, haberse rebajado, salir de su reino y haberse rebajado a nacer en una familia muy pobre y dentro de un pesebre. Hay mucha humildad ahí, hay mucho mensaje del Señor ahí. Del Señor Dios, la lógica del Señor completamente opuesta a la lógica de nosotros. Y vimos en la transfiguración que Él se convirtió en toda su deidad. ¿Qué fue lo que pueden recordar acerca de los primeros versículos de la transfiguración? ¿Cuál fue la primera parte de la transformación de Cristo? Que sus ropas se empezaron a blanquear hasta un punto, dice la Biblia, de que no había forma de que alguna ropa fuera más blanca de lo que estaban viendo. ¿Verdad? Entonces vean ahí que y su rostro.
Su rostro también, correcto. Ahí estaba llegando, muy bien. Y entonces también su rostro, todo. El Señor es la fuente de toda luz. Vemos en todos los evangelios que Él dice, yo soy la luz del mundo. ¿Okay? Pero también nos dice que seamos la luz. ¿Okay? Siempre piensen en eso, ¿ok? Él es la luz, pero pide que nosotros seamos la luz del mundo también. ¿Ok? Cuando vieron esto los apóstoles, o los tres que estaban ahí, Pedro, Juan y Jacobo, primero se asombraron. Hay partes en las escrituras que dice que también se espantaron. Y lo primero que querían hacer eran 3 ramadas, ¿verdad? Una para Elías, una para Moisés y una para él. Pero luego se espantaron cuando una nube vino y habló en la nube, dice, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Y hay algo extra de lo que no ocurrió en el bautismo de Jesús. ¿Quién se puede acordar lo extra que había? A él oíd. ¿Okay? A él oíd. En estos momentos, los 3 discípulos, los 3 apóstoles, en este tiempo, hasta este tiempo todavía eran discípulos, ¿okay? Se tiraron su rostro bajo la tierra por temor a que si hubieran visto eso, hubieran caído muertos. Es correcto, ellos sabían esa parte, ¿ok? Pero luego Jesús los levanta y les dice, no temas, todo está bien, y ya lo ven normal, lo ven como hombre. ¿Por qué traigo esta parte de la historia a la clase de hoy? ¿Qué importancia tiene la humanidad de Jesús en estos versículos de predecir su muerte? ¿Qué creen? ¿Qué podrían ustedes determinar? Bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica. Yo les voy a decir a ustedes, les voy a preguntar, ¿por qué es importante que Jesús siga anunciando que va a morir? Porque ahí he leído ahí en lo que acabamos de leer en Lucas, dicen que los discípulos no pudieron entender esto, porque esta palabra estaba escondida para ellos. Pues si estaba escondida, ¿por qué se los dice? A ver, que alguien me conteste. Porque sabía que no se podía quedar con nosotros, tenía que irse, ¿no? Y lo estaba preparando. Uno de ellos quisiera que se quedaran, pero no puede, tiene que irse, porque vivimos nosotros aquí en este mundo. Él vive en todas partes, entonces no puede estar, solamente vino a cumplir un plan, un propósito, y ya iba a terminarse estaba anunciando lo que iba a terminar. Correcto. Muy bien, estás bien cerca, mi hermana. Pero mi pregunta es precisa, ¿por qué tiene que anunciar su muerte? Y dentro de ese anuncio, ¿por qué no dice el Hijo de Dios tiene que pasar esto? ¿Por qué siempre dice el Hijo del Hombre? Creo que ese quiere rebajar el nivel de nosotros. Bien, estamos bien, estamos yendo bien. Me alegra que estamos yendo en la correcta ruta. El Espíritu les está anunciando esto y me alegra mucho esto. Me alegra mucho, ¿ok? ¿De qué se despojó el Señor para convertirse en ser humano? De su deidad, ¿verdad? De lo que era en su majestad, ¿verdad? De toda su majestad. ¿Para qué? ¿Para hacerse qué? Para hacerse un vil hombre, ¿verdad? Voy a adelantarme un poquito a lo que vamos a estudiar en unos días más. Dios mediante nos ayude esto. Cuando el Señor le anuncia a Pedro, creo que fue en la segunda vez, le dice, es necesario que el Hijo del Hombre muera. Pedro dice, maestro, cuida tu vida. No permitas que esto te pase. ¿Qué es lo que le contesta Jesús? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Yo digo que aquí lo principal, como dices tú, Miguel Ángel, el pastor nos lo ha dicho muchísimas veces, es que él era el único Dios
o sea, hacerse humano, porque era el único que podía hacer ese plan. O sea, él no podía mandar ningún ángel, no podía mandar a otra persona. O sea, solamente él era el que podía cumplir todo eso. Porque él era capaz de no pecar. O sea, era el mismo Dios. Cordero sin mancha. Era un cordero sin mancha. Correcto. Era puro. Correcto. Pero estas son las enseñanzas. La enseñanza de Cristo en esto es esto. Es básico. Cristo se hizo hombre para demostrarnos a cada uno de nosotros que aún así en tu humanidad puedes cumplir la ley de Dios. Cosa que ninguno de nosotros podemos hacer. Como humano que fue, pudo cumplir la ley de Dios, indicándoles a todos, ustedes dicen que esto no lo pueden cumplir o que es muy difícil o que la carga es muy dura. Mentira. Él la cumplió. Y si él la cumplió, ¿por qué nosotros no podemos? En humanidad, ¿ok? Segundo, viene el despojo, ¿ok? Se despoja de su deidad para hacerse humano y se despoja de su humanidad para hacernos a nosotros salvos. Entiendan esto. Se despoja de su deidad para hacerse humano y se despoja de su humanidad para salvarnos a nosotros. La deidad de Jesús tenía en su corazón y en su espíritu prioridad antes de su humanidad. Él estaba dispuesto a entregarlo ¿qué? Todo, dándonos el ejemplo de que como humanos también podemos entregarlo todo por Jesús. Sí, fue un buen ejemplo para nosotros poder hacer lo mismo. Correcto. Pero no nos pide que lo hagamos, no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Él lo sabe muy bien. Estamos muy contaminados. Pero saben de que nosotros podemos, con la perseverancia, que habla la palabra, perseverad, seguir en el camino, no desmayéis, continúa. Porque aquí, Perdón, Miguel Ángel, y él se lo dijo a los apóstoles antes de que fueran crucificados, ¿no? Cuando él dice en su palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, él sabía que nosotros, o sea, por mucho que sea, siempre la carne es débil. Y ahí donde está el énfasis de que nosotros tenemos que, como humanos, tenemos que seguir el ejemplo, ¿no? de Jesús. correcto. Y la parte que les digo es, que les recuerdo, en lo que estoy tratando de darles la idea, es de que el Señor nos dijo una vez, todo aquel que quiera seguirme, o que quiera ser mi discípulo, o que quiera ser llamado mi discípulo, abandone a sí mismo, cargue su cruz. Sí. ¿Okay? Abandónate a ti mismo. Esto quiere decir de que quien eras tú tiene que morir. O quien eres tú tiene que morir. No morir físicamente. Físicamente es todas las cosas que continuamos haciendo que ofenden a Dios. Tenemos que parar de hacerlas. Y hacer un gran esfuerzo para parar de hacerlas. Porque hay algo que les hablé anteriormente que se llama adicción. Y mucha gente piensa de que algunos de nosotros no tenemos ninguna adicción. No, todos tenemos adicciones. De alguna forma u otra, en alguna parte del espectro, todos tenemos algún tipo de adicción. Es cierto, cierto. Pues también esa adicción que uno piensa, el otro día escuché una palabra en inglés que me quedé, adicción al trabajo, no sé cómo le dicen en inglés. Workaholic. Exacto, como si fuera como alcohólico, pero yo dije, wow, ¿cómo suena eso? Todos, cada uno de nosotros tenemos algo que es adicto dentro de nuestra carne que nos impide satisfacer la ley de Dios o ser recto ante Dios. El abandono a sí mismo es simplemente tomar una gran decisión en dejar de ser quienes éramos ofendiendo a Dios y trabajar en no serlo. ¿Bien? Cargar la cruz.
Cargar la cruz es básicamente lo mismo que dijo Pablo, porque juntamente estamos crucificados con el Señor. ¿Qué quiere decir? Que llevar la cruz de Cristo no se nos va a hacer pesada. En este mundo, esto de llevar la cruz vamos a recibir una persecución terrible por cambiar la orientación de nuestro camino. Si íbamos por el camino ancho, ahora tenemos que ir al camino angosto. Tenemos siempre que ir a contracorriente contra el mundo. Y luego se cumple lo siguiente, hermanos. Muchos serán llamados, pocos los escogidos. Solamente aquel que persevera hasta el fin, será salvo. Para que esto ocurra, tiene que tener uno el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento debe ocurrir. Porque muchos han entrado al cristianismo con medio arrepentimiento. Me dejo entender, ¿verdad? O un tercio de arrepentimiento. Y cuando vienen las pruebas, cuando viene la persecución, que ya existe, mis hermanos, ya existe, ya está acá, ya está en este país, ya estamos siendo perseguidos pesadamente, bien grandemente. Y un solo ejemplecito nada más se los pongo. Si usted dice, si usted o yo decimos que estamos en contra de la homosexualidad, ya somos fóbicos, ya somos personas radicales o que discriminamos contra un grupo. Y las leyes siguen cambiando para que esa persecución sea más y más y más pesada. Hoy vengo con un corazón un poquito triste porque mi cuñada compartió un video con nosotros, con mi esposa y yo, en donde veo un grupo que es un coro en San Francisco, que empiezan a hablar diciendo de que nosotros estamos llenos de odio y de juzgamiento, pero que no les interesa porque van a transformar a nuestros hijos. Qué triste. Y lo dicen de una forma así bien descarada. No me interesa, voy a transformar a tus hijos, porque ya lo estamos haciendo. Ya están en las escuelas, ya están en todas partes. Vamos a transformar a tus hijos, porque no te puedo transformar a ti, pero no importa, yo voy por tus hijos. Ay, El diablo mismo es ese. sí. Es un coro homosexual, de grupo de homosexuales en San Francisco. Muy triste. Es muy triste, porque para mí eso es un abuso infantil. ¿Por qué no simplemente les tiras un martillazo en la cabeza? Abusivo. Te metes con los que son inocentes, abusivo. You're an evildoer. Estás dejando guiar por Satanás y no te das cuenta. Pero a esto regreso, a lo que es importante darlo todo por el Señor, porque el Señor lo dio todo por nosotros. Amén. Nuestra humanidad no debe ser una restricción para no movernos cada día más a una vida espiritual y cada día menos de una vida carnal. Dispuestos a morir por Cristo. Dispuestos a morir por Cristo. Cuando la persecución llegue, debemos estar dispuestos a morir por Cristo. Palabras fuertes, muy difíciles de hacer, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y, claro, no somos religiosos. Ser religiosos. ¿Ok? Por eso es que el Señor dice acá, bien claro, he aquí subimos a Jerusalén. Tarea para ustedes, ¿quién más le dijo que cuando iba a subir a Jerusalén iba a morir? Ok, he aquí subimos a Jerusalén
y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Y luego las últimas palabras es la gran buena noticia. Mas al tercer día resucitará. No pudieron entender algunos, esto era palabra escondida para ellos. No podían entender acerca de lo que iba a pasar 3 días después. Acuérdense, María Magdalena fue al sepulcro y cuando regresó hacia los discípulos, les dijo que el Señor había resucitado. ¿Cuál fue la reacción de ellos? No le creyeron. No le creyeron a María Magdalena, no le creyeron. Esa fue la primera reacción, a pesar de que el Señor se los dijo aquí. Tampoco le creyeron a Jesús. Entonces, ¿cuál es el anuncio de esto? De que voluntariamente 3 veces el Señor anunció su muerte. Esta es la tercera. ¿Okay? La razón por qué está en las Escrituras es para que nosotros también podamos decir, yo estoy dispuesto a morir por Jesús. Yo estoy dispuesto a poner mi vida en frente de los que me persiguen en el nombre de Jesús. Porque sé que Él la va a rescatar, porque Él me prometió que si la doy en su nombre, Él la va a rescatar. Por eso es que estos versículos están en la Biblia, para recordarnos exactamente lo mismo. Estemos dispuestos a darlo todo por Cristo, todo, incluyendo nuestras propias vidas. Para llegar hasta ese nivel de entendimiento y de deseo de querer hacerlo, requiere estudio bíblico, congregación y obediencia. Obediencia a toda la palabra que Jesús nos ha dejado, enseñándoles a que guarden todo lo que os he enseñado. Okay, para antes de seguirme a moverme a los siguientes versículos de la petición de Juan y Jacobo, ¿alguna pregunta? ¿No? No. Porque bueno, eso quiere decir que todos estamos dispuestos a dar la vida por Jesús. ¡Aleluya! Amén. Dios. Amén. Está bien profunda la clase, está bien, bien. No habíamos pensado en eso, en todo eso que nos está explicando. ¿Verdad? Yo creo que yo te lo había comentado mucho antes. Hace mucho tiempo yo en la clase dije eso, ¿no? De que deberíamos y debemos estar dispuestos a dar nuestras vidas por el nombre de Jesús. Pero una persona dijo que eso era para los religiosos. Y no es así, no es para los religiosos. De todo. O sea, nosotros queremos defender es nuestra cristiandad, o sea, hasta lo último. Y eso no es ser religioso. Sin tener que ir en mucha profundidad, que busquen los documentos romanos en que Nerón se divertía matando a los cristianos y cómo los mataba y cómo ellos sin dudar podían dar su vida. Y que si no me equivoco, que esos eran los primeros días, solamente primeros años que Jesús recién había muerto, no había nada de religioso ahí. Nada, no había una religión establecida llamada cristianismo. Eso no ocurre hasta mucho después. Y la palabra cristiano no era una palabra religiosa, era un insulto. Al principio fue un insulto. ¿Ustedes sabían eso? Que la palabra cristiano, lean el libro de Hechos, ¿ok? Que por primera vez, ¿dónde les llaman a ellos cristianos? ¿Ok?
Y cuando les llaman cristianos, no les llaman porque suena como que es una iglesia y es religión y es organizada. No, es un insulto. Así como les dije la vez pasada, que hay muchas personas que dicen, oye, ahí vienen los aleluyas, haciendo de las suyas. Es un insulto. Pero qué bien si nos insultan en el nombre de Jesús. Exacto, bienaventurado soy. Si me insultan, me vituperan, me escupen, me ultrajan en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo. Grande es tu galardón. Grande es tu galardón si es que esto ocurre contigo. Estos cristianos no tenían miedo de morir porque sabían muy bien que la promesa de Jesús se cumple. Vayamos a los siguientes versículos. Y vamos a hacerlo de dos partes. Vamos a hacerlo en dos partes, ¿ok? Vamos a hacer esta noche. Y después la segunda parte la vamos a hacer la próxima semana, pero la próxima semana vamos a releer desde el 20. ¿Ok? La próxima semana vamos a releer desde el 20 y vamos a ir del 20 al 28. Pero hoy día solamente vamos a parar en el 23. Y alguien, por favor, vaya buscando Marcos 10, 35 al 40. La palabra del Señor dice, Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos a quienes se está preparado por mi Padre. ¿Quién tiene, por favor, Marcos 10, 35 al 40? Yo lo tengo. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Gracias. Voy a regresar a la dinámica en que yo les hago preguntas. Así que contéstenme. Ya saben a dónde voy, ¿verdad? Ya saben a dónde voy, ¿ok? Ah, ya ves, mira, ves. Dice que la Biblia no se contradice. Mira, en Mateo dice que fue la mamá de Juan y Jacobo, mientras que en Marco es Juan y Jacobo que se lo pide. ¿Ya ves que la Biblia tiene errores? A ver, ¿quién me contesta esa? Contéstenme. A ustedes, acuérdense, el objetivo de las enseñanzas es que ustedes presenten defensa cuando la defensa se les es pedida. Les va a ocurrir en muchas instancias que van a encontrar personas como la que estoy pretendiendo ser.
no porque yo se los enseñé, sino porque el Espíritu Santo se los enseñó a ustedes. Siempre preparados a presentar defensa. La palabra en Pedro lo dice esto. Estados siempre preparados. Porque va a ocurrir y que a la hora que presenten defensa es la mejor oportunidad para poder ayudar a esa persona a que venga ante el Señor Jesús, que se arrepienta y que acepte al Señor Jesús. El mensaje es el mismo, solamente diferentes autores. Sí, ya lo sé, es correcto, David. Muy bien. El mensaje es exactamente el mismo. Lo que está ocurriendo es exactamente lo mismo. Pero ¿por qué en Mateo ocurre con la madre y en el Marcos ocurre solamente ellos dos? ¿Quién podría darme una respuesta? Que sería que la madre vino con ellos y en realidad lo que hablaron fueron los hijos. Estaban los tres de todas maneras. Yo pienso que es como dijo David, diferentes puntos de vista y que lo más importante es el mensaje que lleva en sí, no el propósito del mensaje, el objetivo del mensaje, que era, lo que ellos querían era que sentarse, decirle a Jesús, sentarse a un lado y del lado derecho y el lado izquierdo, que era lo importante era el mensaje y visto desde varios puntos de vista. Exacto, dos puntos de vista diferentes. Esto incluye que ustedes siempre deben acordarse, ¿cuál fue el primer evangelio que fue escrito? Acuérdense, ya hemos hecho la lista antes. Dentro de la historia cronológica, ¿cuál fue el primer evangelio que fue escrito? Juan. Yo creo que fue Marcos, ¿no? Marcos fue el primero que fue escrito. ¿Cuál fue el segundo? Lucas, ¿no? No, el que estamos estudiando, Mateo. Mateo no fue el último. No. Lucas fue el tercero y el último fue Juan. El último fue Juan. Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Juan. Ok, gracias. Cronológicamente, ¿cuándo fueron escritos? Para ustedes, si ustedes quieren continuar instalando esto y escudriñando las escrituras, encuentren en qué años fueron escritos. Por cada uno fue escrito en diferentes años. Esto les va a ayudar bastante, especialmente con versículos que estamos hablando. Es la misma historia, exacto, es lo mismo que está hablando los dos evangelios, el tema central es lo mismo. Pero en el testimonio varía. Mateo indica de que fue la mamá de ellos que habló y que pidió eso, mientras que en Marcos fueron ellos mismos pidiendo lo mismo, esta petición ante Jesús. La respuesta de Jesús es la misma. Entonces Mateo se escribió primero, ¿no? Marcos fue escrito primero. Oh, porque yo ya leí un documental que decía que el libro de Mateo, que en los rollos que se encontraron fue tan difícil la traducción porque estaban tan deteriorados cuando los encontraron, que les fue difícil a las personas que lo traducieron del árabe a las versiones que hoy en día tenemos, ¿no? Todas. Correcto. Exacto. Cuando fueron escritas en hebreo y arameo. Exacto. Pero les doy indicaciones porque quiero que recuerden lo que se encontró en los 90, los papiros de las cuevas del Mar Muerto. ¿Okay? Son escrituras de las Sagradas Escrituras, de lo que está escrito en la Biblia. Para poder pasarlas de año en año, no había imprenta, todo era a mano. ¿Okay? Y en algunos papiros se pudieron colectar, algunos no. ¿Okay? Pero cronológicamente hablando, los historiadores teológicos determinaron que esos son los años. Lo pueden encontrar, búsquenlo. El primero fue Marcos, el segundo fue Mateo, el tercero fue Lucas y el último fue Juan. Juan no se concentró en muchas cosas, por eso es que cada vez que estamos estudiando nosotros la escritura de Mateo, encontramos casi lo mismo siempre en Lucas o siempre en Marcos.
pero muy poco encontramos en Juan. Juan escribió su evangelio ya bastante anciano. Y recuerden que Juan era uno de los más jovencitos de los apóstoles durante la caminata con Jesús. Juan escribió su evangelio en el exilio en la isla de Patmos, para luego, después de haber escrito ese evangelio de la deidad, tuvo la visión de la revelación. Porque ahí en Patmos, vayan a buscarlo. Les va a interesar mucho la historia aquel. Cuando es desterrado, cuando es mandado de Éfeso, es exiliado a la isla de Patmos, que es una pequeña islita cerca de Chipre. Él se queda ahí exiliado, pero preso, está exiliado, ¿ok? Y ahí escribe su evangelio de Jesús. También escribe las 3 cartas, ¿ok? Y dentro de su meditación y su exilio, viene después la carta de Apocalipsis. Y todo él lo escribe. De la misma forma ocurrió con los otros evangelios. Siempre fueron escritos y pasados de mano en mano, de papiro en papiro, hasta que se encuentra. Y los pedazos, lo que dice Yesenia es correcto, que a veces encontraban papiros, pero que estaban completamente, no estaban muy legibles, que digamos. Y que de ahí se empieza a basar la introducción del canón del Nuevo Testamento. Gracias por tu aportación, Yesenia. Es muy interesante esto y me gusta que estén siempre investigando. Sigan investigando. Ok. Entonces, De nada. gracias. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Es interesante. Esto indica también de que de los discípulos también había mujeres. Había muchas mujeres que seguían a Jesús, especialmente aquellos que querían seguir a Jesús como hombre, siempre se iban con la familia lo seguía, ¿ok? ¿Cómo eran conocidos Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo? ¿Cuál era el otro nombre? Los hijos del trueno. ¿Y por qué eran los hijos del trueno, Mireya? Por el temperamento, el carácter. Fuerte. Sí, bastante fuerte, ¿verdad? Se enojaban bastante rápido, eran fosforitos, era como que no te metas conmigo porque te agarro, ¿verdad? Entonces tenían mucho valor, tenían mucho coraje, son valores, tengo mucho valor. Ok. Postrándote ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es una petición bastante simple, ¿verdad? Mis hijos son más importantes que el resto. Toda madre diría lo mismo. Una pequeña petición, es una pequeñita petición. Sí, que toda madre No creo que sea mucho. Toda madre quiere lo mejor para sus hijos, Miguel. Sí. Diría ella, no creo que sea mucho esto. Toda madre cree que su hijo es bello. Sí, y como es el Señor Jesús, entonces no le diría que no a una madre. Exacto. No va a decir nada porque no, va a aceptar. O si no, mamá, voy a decirle tú. No, padre, es simplemente que la misma petición ocurre, ¿ok? Pero viene de una familia de fuerte carácter, ¿ok? Porque eran los hijos del trueno. Zebedeo era también bastante de genio bravo, ¿ok? Entonces viene con mucha certeza de que esto va a ocurrir, de que le va a decir que sí, ¿ok? Y él le dijo, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Vamos a analizar esa respuesta de Jesús. Okay. Vamos a compararla con algo bien interesante. Elías le dice a Eliseo, pide
lo que quieras al Señor. ¿Qué le dice Eliseo? ¿Qué le pide? Doble de unción. Doble porción de lo que tú tienes. Ujú. Okay. Ahora vemos de que Elías hizo grandes profecías y grandes hazañas en su tiempo, ¿verdad? Como hacer a mojar el fuego, prender fuego donde hay agua, etcétera, etcétera. Grandes cosas, grandes profecías hizo Elías, ¿verdad? La harina y el aceite para la viuda, grandes cosas, ¿verdad? Y grandes cosas el Señor le hizo a Elías, ¿verdad? Entonces, Eliseo pide ¿qué? Doble porción. Quiero 2 veces lo que Más de tiene. lo que tiene. No, 2 veces de lo que tienes tú que me dé el Señor a mí. Mm. Pídele al Señor que quieres que te haga. Eso es lo que le dicen, ¿ok? Ok, todo lo que el Señor te ha dado, doble porción para mí. Somos egoístas, ¿verdad? No, Queremos, bueno, queremos más más, siempre. es todo. De cosas no pidió el triple. Ya, pero Siempre no somos glotones, queremos más, un poquito más. ¿cuál es la respuesta de Elías? ¿Se acuerdan? Cosa dura y grande lo que pides. Cosa dura es lo que pides. Tiene que ganárselo, ¿no? No puede dárselo así porque sí. No, Elías se lo dijo de una manera muy humilde, con mucha humildad, diciéndole, ¿estás seguro que quieres eso? Se me hizo bastante difícil la vida para mí, acuérdate, me quería matar, estuve metido en las cuevas, el Señor me mandaba con cuervos comida y vino un ángel y me decía, ¿qué haces aquí, Elías? Sal. ¿Qué haces aquí, Elías? Sal. Y no escuchaba, yo quería morirme. ¿Estás seguro? Cosa dura es lo que estás pidiendo. Porque si yo sufrí, quiero sufrir el doble. Esto es bien difícil, esto no es fácil. Esto es lo que le dice Elías a Eliseo. ¿Ok? Y luego le dice, si me ves irme de esta forma, el Señor concederá tu petición. Lo relaciono con esto. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que pide Juan y Jacobo. Y no saben lo que piden. No saben, no lo saben. ¿Ok? Porque el Señor contesta de esto, no sabéis lo que pedís. Y les recalca, ¿acaso podéis beber del vaso que yo he de beber? Vamos a parar ahí. El vaso del que yo he de beber. ¿Con qué lo relacionan ustedes esto? Voy a darles una indicación. Relaciónenlo con lo que pasó en el jardín de Getsemaní y la petición de Jesús a Dios. ¿Qué es lo que le pide Jesús a Dios, al Padre, en su pasión, en la noche anterior, en que iba a ser entregado, donde vamos a llegar y les va a gustar, ¿ok? Donde el Señor está orando hasta que ya el cuerpo no le daba, estaba como que se sentía hasta la muerte, ¿ok? ¿Qué es lo que le pide el Señor Jesús a su Padre? Que pase de Que mí. toma 7 copas y que se haga tu voluntad y no la mía. Sí, exacto, eso. Si es de tu voluntad, pasa esta copa. ¿Por qué? Porque sabía que esto es lo mismo que está tratando de decirles a Juan y Jacobo. ¿Ok? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Podéis hacerlo? Es un sufrimiento bien duro. Te van a rechazar al punto que te van a querer matar. ¿Quién fue el primero de los apóstoles que murió en el libro de Hechos? El primer apóstol que murió en el libro de Hechos. Jacobo, hermano de Juan. Pastor, si algún día me das la oportunidad, voy a tener que estudiar el libro de Hechos con la iglesia. Sí. Una idea. ¿Ok? Fue Jacobo.
Jacobo fue el primer apóstol que fue martirizado en por los judíos, por los sacerdotes. Lo mataron a espada. ¿Ok? Que es este mismo que pidió estar ahí a la izquierda o derecha. ¿Ok? Y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. 3 veces redundante, ¿verdad? Bautismo, bautizados, bautismo, bautizado. Vamos a recordar un poco de lo que significa la palabra bautismo. ¿Quién podría darme una indicación o recordarme qué significa la palabra bautismo? Que viene del griego baptis. Baptis. Tiene un solo significado. ¿Qué significa? Sumergir, ¿no? Muy bien. Inmersión, sumersión. Muy bien, hermano. Porque cuando hablamos del bautismo de agua, es inmersión al agua. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, ¿se acuerdan que Juan el Bautista dijo esto, verdad? Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, que no soy digno ni de atarle las correas de las sandalias, ese los bautizará en espíritu y en fuego. Bautismo significa simplemente ser sumergido. ¿Okay? Por eso es que si reemplazamos la palabra exactamente con lo que significa, ¿ok? Y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. ¿De qué está hablando acá el Señor? De la clase de muerte en la cual iba a padecer. Correcto. Muy bien, gracias Mireya. De la clase de muerte en la cual iba a padecer. ¿Están dispuestos ustedes a hacer lo mismo? ¿Ok? Entonces dice, ¿qué les contesta a ellos? Podemos. Otra vez, ok, muy bien, pero esto viene de una gran emoción. Yes, sí, si me das esa posición, yo sí acepto eso. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Toda esa persecución y todas esas cosas que le iban a pasar, pasaría con ellos también. ¿Ok? Y con el bautismo en que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije que me buscaran? Una vez les dije todas las formas que murieron cada uno de los apóstoles. ¿Se acuerdan? Lo único que fue Sí, una vez noté. Exacto. Una vez que fue crucificado De cabeza. fue Pedro. ¿Okay? Todos fueron muertos a manos de los gentiles. Otra vez, lo que ustedes dijeron es correcto. Solamente el romano podía crucificar. ¿Ok? Pero solamente uno no probó la muerte de tal manera. ¿Y ese quién fue? Juan. Muy bien. ¿Ok? A la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo en que yo soy bautizado, o sea, en la sumersión en la que yo voy a ser sumergido, serán ustedes sumergidos, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos. Y aquí viene una profecía que no tiene forma de poder decirse, porque si les hago la pregunta, nadie se la va a poder contestar, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. La pregunta es, ¿quién está sentado al costado derecho de Jesús y al lado izquierdo de Jesús? Esto, mis hermanos, es una profecía y lo verán cuando estén en presencia del Señor. Porque solamente es dado por el Padre. Esto entra en la misma categoría en que ninguno de nosotros, ninguna religión, ningún sistema puede decirme cuándo va a ser el fin. Y lo ha habido, ¿ah? Los testigos de Jehová han hecho 3 veces esta llamada y las 3 veces han fallado. Y las 3 veces han puesto unas excusas increíbles. ¿Ok? La hora y el día, nadie lo sabe. Solo el Padre. Solo el Padre. Igual en esta posición.
No es mío darlo. Mira lo que dice el Señor. No es mío dar esa posición. Como la hora y el tiempo no es de Él saberlo. No lo sé yo, no lo saben los ángeles. No lo sabe nadie. Solamente el Padre sabe la hora y el día. Más bien orad, porque no ocurre en invierno. Y orad, que no ocurren de noche. Esto dentro del grupo de lo que no podemos saber hasta que estemos allí presentes. Yo no puedo ni especular saber quién está al lado derecho o al lado izquierdo de Jesús. No lo puedo ni siquiera pensar y tratar de sacar la Biblia de fuera de contexto, pues simplemente para poder contestar esta pregunta, porque la respuesta es no lo sabemos. Nadie lo sabe. El Padre ha guardado muchas cosas escondidas para nosotros ser reveladas. Y nosotros caminamos por fe. Por fe somos salvos. Por fe somos justificados. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la próxima semana vamos a releer estos versículos y vamos a ir hasta You're going to pick up the kids tomorrow? el fondo, ¿ok? Porque Yeah. vamos a ver la reacción de los otros 10. ¿Ok? Y luego la enseñanza de Jesús sobre esto. ¿Ok? Porque arranca desde aquí. ¿Ok? Arranca desde aquí. En los otros evangelios hemos visto la parte de la muerte, la anuncia de la muerte de Jesús. Viene inmediatamente después de la historia del joven rico. ¿Ok? Por eso es que no podían entender. Y hay una razón, y eso es lo que yo les voy a dejar de tarea hoy. ¿Cómo está relacionado el evento del joven rico y el anuncio de la muerte de Jesús? Lean los capítulos, lean todo el 19 y el 20 y van a poder entenderlo. E igual en los otros evangelios para que lo puedan entender. ¿Alguna pregunta acerca de la petición de Jacobo y Juan? ¿No? ¿Qué enseñanza pueden entender por qué está escrito en la Biblia? Esta es la única enseñanza que les puedo indicar. Cuando pidan al Señor sus peticiones, tengan cuidado de lo que piden. Pero sí, debemos estar dispuestos a morir por el Señor. En cualquier minuto, en cualquier hora. Nosotros caminamos en victoria, estando aquí en la tierra o no. Perseveremos hasta el fin. Gracias por esta noche, por compartir conmigo, compartir las enseñanzas, sus comentarios y toda la ayuda que hemos tenido. Les agradezco mucho otra vez las oraciones y pues que Dios me los bendiga. Sigamos orando siempre y gracias por todo. Amén. Mi salvación viene de mi Dios. Él es mi roca, no resbalaré. Mi alma está guardada en ti. Mi salvación viene de mi Dios. Mi salvación viene de mi Dios. Él es mi roca, no resbalaré. Mi alma está guardada en ti. Mi salvación viene de mi Dios. Mi alma en ti
Ok, nos despedimos con una bendición, pastor. En preparándose con el libro de los Hechos. Y ahora que el amor del Padre, la gracia salvadora de su Hijo amado Jesucristo y la participación del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y por toda la eternidad. Amén. Bien. Ya escuchaba, pastor. Amén. El libro de Hechos toma bastante tiempo ir. Por si acaso me tomó 2 años pasarlo con mi mamá. Ah, bueno. No, que es muy bueno, muy bueno. Nos estamos instruyendo muchísimo. Gracias, Miguel Ángel, por